Queridos amigos, sean bienvenidos a Aquelarre Halfeti, un canal donde nos dedicamos a hacer análisis espirituales de nuestras historias y personajes de ficción favoritas, donde llegaremos al fondo de la psique de los autores de todas estas historias y de cómo ha pasado a lo largo de la historia desde los tiempos griegos, cuando los filósofos usaban a sus dioses, nuestros dioses, para contar sus historias. Quiero iniciar esta nueva transición en el canal, honrando y dándole el lugar que se merece a quien fue por muchos años el alter ego que usé para sobrevivir en este mundo. El alter ego de Alec el Arcángel, que ya no necesito más y que es hora de despedirlo como se debe, mirando hacia el futuro sin negar los pasos del pasado. Como muchos mexicanos, nacido del yugo de una familia extremadamente católica y viviendo en un pueblo ignorante donde no había mucho que ver ni que hacer, desarrollé mi tanatofobia, mi miedo a la muerte, desde muy chico, luego del fallecimiento de mi abuelo materno. Una noche, mientras estaba a punto de quedarme dormido en los brazos de Morfeo, mientras conversaba conmigo mismo sobre lo que significó el fallecimiento de mi abuelo, fue como si unas voces, burlándose de mí en tono bufón, me dijeran: sí, y te va a pasar a ti también. Vas a dejar de existir en este mundo. Comencé a gritar y a patalear diciendo que no quería morir, despertando a toda mi familia. Siguiendo bajo este yugo católico, lo único a lo que podía aferrarme era la idea que te presentaba la iglesia, la de una vez que mueras tienes de dos, o te convertirás en un ángel o en un demonio, aferrándome a la idea de que así, ojo a esto, no dejaría de existir después de muerto. Aún sin saberlo, inconscientemente, lo que me aterraba era la idea de dejar de existir. Comencé a enfrascarme desde muy chico, aún sin el acceso a internet, la idea de cómo sería la vida de los que viven en el supuesto paraíso, que tienen alas de pájaro y areolas en la cabeza, y de cómo sería el opuesto, aquellos que viven abajo de la tierra, rodeados de fuego, porque esa es la idea que te presenta la iglesia, aunque la Biblia te especifica que no es así el infierno, con cuernos y cola de animal. Y por supuesto, en una mente infantil ya te imaginarás que eso dio paso a muchas peleas imaginarias épicas entre ángeles y demonios por la supremacía de la clásica disputa primitiva: ¿quién ganaría, el bien o el mal? Llegando a la pubertad empecé a cuestionármelo absolutamente todo, y eso incluye a lo que hace la iglesia. ¿Cómo es posible que el supuesto enemigo de Dios trabaje para él castigando a los malos? Y muchas otras cuestiones. Porque si la gente es infiel, roba, golpea a sus hijos, hay pederastía en muchas iglesias, o por ejemplo, si alguien mataba, ya con el mero hecho de arrepentirse y entregarse al Señor antes de morir, era salvo y digno de entrar al paraíso. La iglesia, en su ignorancia por supuesto, y en no tratar nunca antes con alguien como yo, no supo qué responder, y yo, desesperadamente, necesitaba respuestas. Y así, bajo la influencia de la literatura y pasar mi tiempo en la biblioteca de la secundaria, a los 14 años escribí 7 libros enteros. No porque quisiera ser escritor, sino porque tenía tanto miedo y rabia que no cabía dentro de mi cuerpo. Entonces se me ocurrió la idea de crear Arcángel, influenciado tanto por las ideas bíblicas como las ideas de la mitología griega, de la cual ya me sentía encariñado desde muy chico. Sin saberlo, estaba trazando mi rumbo en lo que se convertiría mi camino como un brujo helénico pagano.
La historia iba sobre Alec, prácticamente una proyección de mí mismo. Un ángel que había sido enviado al infierno y que por dichas consecuencias se había convertido en un demonio al llenar su corazón de rabia, peleando y asesinando a diferentes demonios, haciendo que sus alas se quemen. Eventualmente, Alex se arrepentiría de esto, se encerraría en la biblioteca personal de su padre, el dios de la muerte, Hades, y a los 16 años saldría de casa para ir con alas de metal, convirtiéndose en la mezcla de ambas especies, ángel y demonio, para ir al mundo exterior y vivir su propia vida y descubrir por qué había nacido. Ya a este punto es fácil entender qué significa todo esto. Recuerdo que mi madre, intentando enfrascarme de nuevo en la religión, hizo que leyera un libro en el que lo primero que leí fue como decía que aquellos que no acepten la bondad se le quemarían las alas y serían enviados al infierno. Como dije al principio de este video, si al morir no te convertías en un ángel, te convertías en un demonio según la iglesia. Los demonios eran la gente que me trataba mal por ser diferente. En secundaria, cuando cuestionaba la moralidad católica desde el ateísmo, me sentía como un alienígena. México, un lugar donde la norma social es muy rígida. Si no encajas en el molde religioso, de género macho, de normal, te queman las alas. Cuando leí ese diálogo de las alas de ángel, yo solo pude pensar, si el cielo me exige pureza que no siento, que me quemen. La idea primitiva de la sociedad de que solo puedes sentir abiertamente felicidad, paz y amor a todo el mundo, y que las emociones de la ira, la tristeza o el miedo están mal, me parecían lo más ridículo y absurdo que había escuchado en mi vida. Yo, quemando mis propias alas, fue renunciar a la bondad impuesta. Es la metáfora. El odio externo me transformó, pero no me destruyó, no me hizo dejar de existir, sino que me transformó en demonio. Esto es puro nietzscheano bíblico. Yo, incluso antes de conocer la existencia de Friedrich Nietzsche, ya había conocido y creado mi propia percepción del superhombre, creando mi propio sistema de moral en base a mis propios estudios básicos. Había matado al camello para convertirme en león, pero aún me faltaba, según Nietzsche, el camino para matar a ese león en el que me había convertido y convertirme en niño. La biblioteca de Hades, como mi refugio intelectual, representan el cómo pasé horas leyendo de filosofía, Biblia, mitología, armando mi propio sistema moral. Cabe decir que no voy a hablar de cómo fueron los demás libros en mayoría, porque realmente nunca los escribí y porque tenía un contexto muy vago sobre cómo eran los dioses griegos. Claro, ahora que soy un pagano más estudiado lo soy, pero hombre, Afrodita era una engreída que no pensaba en nada más que en sí misma. Ares no era más que un errático violento que solo pensaba en pelear. Artemisa era una niña. O tienes, por ejemplo, que Hermes y Atenea estaban enamorados. Aunque claro, si algo siempre tuve presente, es que Dionisio era el mejor. La fusión de ángel y demonio terminó siendo un giro brutal. Prácticamente hice algo que nadie más haría. No elegí bandos, no era bueno ni malo, era ambos. Era mi declaración de independencia moral. El catolicismo dice, elige luz o tiniebla. Fue ahí cuando dije yo, soy eclipse, soy ambos. El arcángel viene siendo el existencialismo sartreano. La existencia precede a la ciencia. No elige ser ángel o demonio, sino forzado a definirse. Es la alquimia interna, ángel como el azufre, el espíritu, y el demonio, la mente como Mercurio, creando la fusión de un Rebis en la Cábala, el ser perfecto. Algo interesante es cómo elegí representar a Hades y Zeus.
Hades como el padre del protagonista. Curiosamente, a pesar de mi miedo a la muerte desde entonces, se me hacía ridículo que representaran a Hades en todas estas historias como el malo solo porque es el dios de la muerte. Lo representaba más como un personaje incomprendido y a quien usaban para ocultar al verdadero villano de esta historia. Con Zeus, por otro lado, decidí alejarme de la idea del hombre infiel e irresponsable. Digo, es el rey de los dioses. ¿Cómo es que solo representan su lado oscuro siempre? Siendo este más el otro lado de la moneda, ya que recordemos que yo no veo blancos o negros. Siendo este un dios sabio, el arquetipo del Dumbledore por excelencia, el tetragramatón, el Júpiter y Urano, padre del cielo. Rechazando al Zeus machista, una crítica al México patriarcal y dando, al contrario, un padre sabio. Estos libros, y ya que sabes la verdad, quiero que llegues a la conclusión de qué significa esta filosofía y esta historia. Este alter ego fue parte de mi vida para enseñarme la verdad más grande, luz y oscuridad en unidad. La idea de buenos o malos es una idea social que no tiene sentido, que donde hay luz hay oscuridad y que donde habrá orden habrá caos. No porque el universo sea justo, sino porque es equilibrado en todo lo que hace. Que nada es bueno ni malo, simplemente es dependiendo de la connotación que tú le ves, y una vez que decidas salir del papel de víctima en tu papel como ego humano. Que los ángeles y los demonios no existen a menos que tú lo creas, y que el cielo y el infierno no son más que estados de conciencia. Luego de años, pasó el tiempo, fui conociendo personas, fui viviendo mi vida y a todos les contaba la historia de Arcángel. Me di cuenta de que no era porque quería que la gente se interesara en leerlo, sino porque estaba prácticamente contando mi historia, mi vida, mi vieja vida, como mi viejo alter ego. Aunque me había rendido con la idea de publicar esta historia, han pasado 3 años y no había podido soltarla hasta ahora. El resultado fue porque, como yo cambiaba, el libro cambiaba. Este libro se había vuelto mi barco de Teseo emocional. Cambié, pero el barco seguía navegando con velas rotas. Me quedé sin un cierre, no la maté, la abandoné, y el cerebro odia los cabos sueltos. Por eso hago este video para despedirme y honrar a este alter ego. Sigue siendo mi espejo. Aunque odie al puberto que lo escribió, ese arcángel seguirá siendo una parte de mí. Y ahora que ya hemos tomado el tema del equilibrio, de la luz y oscuridad en unidad, ¿por qué no hablar de mi tanatofobia? En lo que yo llamé el libro 10, un libro que jamás existió, aparecía Jesucristo, quien venía a contar que el Dios creador universos, incluso antes del Arcángelverse, y cada vez que se hartaba de ellos, enviaba a su hijo a tomarlo todo y reiniciar el universo, influenciado por el final de Stone Ocean, donde el padre Pucci reinicia el universo desde cero y tenemos, gracias a Steel Ball Run, un nuevo universo con contrapartes. Quise crear esta historia y Alec, nuestro protagonista, se enfrenta a mi más y su más grande miedo en consecuencia. Luego de una batalla cósmica donde todos los personajes, incluso antiguos villanos, regresan de la muerte para enfrentarse a este enemigo, Alec termina siendo el último ser vivo en existencia en su universo. Filosofa con Cristo sobre la muerte y llega a la conclusión más aterradora. ¿Qué pasa si después de la muerte no hay nada? Porque claro, en esta historia murieron ángeles y demonios. ¿Qué pasa con ellos después de morir? Se supone que ya están muertos. ¿Qué pasa cuando Alec decide aceptar el ser reiniciado junto con el resto de su universo para no estar solo? Y lo que sigue es nada. Y entonces el Corsaverse nació, influenciado por ideas como de que todos los libros de Stephen King
Por más que sean historias separadas, ocurren en el mismo universo, e inspirado por el universo Marvel y de cómo en algún punto todos los protagonistas se reúnen para enfrentar a un mal mayor. El Corsaverse nos cuenta diferentes historias de diferentes géneros: horror, tragedia, erotismo, ciencia ficción, odiseas espaciales, superhéroes, hombres lobo, vampiros, zombies, todo para llegar al 2012. Es nuestro universo. La única diferencia es que los personajes que aparecen en estas historias influencian directamente en todo lo que pasa. En 2012 aparece el Búho, un hombre que revela ser el verdadero primer hombre que existió en el Corsaverse y que planea reiniciar nuevamente el universo. Para eso debe abrir la caja madre, un objeto que a lo largo de el Corsaverse dotaba a quien sea que lo tocara de diferentes habilidades especiales. Nuestro protagonista, Derek, un hombre sin memoria que fue usado para experimentos por su propia madre, influenciado nuevamente por historias como Jojolion, donde el protagonista no tiene memoria y tiene que descubrir quién es. Resulta que Derek tiene en su cerebro el código para abrir la caja, para descubrir entonces finalmente que dentro de esta se encontraba el corazón de Cristo, que Cristo, su cuerpo, está metido dentro de un iceberg en el centro del universo, y que una vez que el corazón y el cuerpo se fusionen, comenzará nuevamente otro reinicio. Influenciado por la idea del apocalipsis maya, te darás cuenta de cómo tienen que estar en armonía mente, cuerpo y espíritu. Nuestro querido Alec regresa saliendo de la caja madre para enfrentarse al Búho. Finalmente, el Búho es derrotado. Alec cierra su ciclo, tiene un universo que finalmente pudo salvar. Pero es que todo esto, toda esta historia, es solo para llegar a lo que yo llamé a la mierda con el mundo. Un cómic que seguía la historia de Dante, un escritor que por azares del destino se había vuelto inmortal. Dante siempre había estado presente en todas las historias del Corsaverse, aunque sea de fondo. Y todas estas historias, todos estos géneros mezclados, son para que nuestro protagonista viva en la representación de la Kasha mismo, el lugar donde todo lo que existe converge. Ha visto todo lo que hay que ver y está harto. Su único deseo, contrarrestando mi tanatofobia, es morir. Todo para que al final de este cómic, él y todos sus aliados se enfrenten directamente a la muerte en una batalla mental contra mi propio miedo. Dante es el Epicuro. Placer significa la ausencia de dolor. Es el Prometeo encadenado liberado. La batalla final es la representación filosófica del Koan Zen, pelear para rendirse. La alquimia final, solve et coagula, el lucho para dejar de luchar. Al final de esta historia, logran derrotar a la muerte fusionándola con la caja madre y curiosamente formando, sin que yo supiera su significado, el símbolo del yin y el yang, el equilibrio absoluto. Dante pierde su inmortalidad después de esta historia y muere de viejo en un pórtico al lado de sus amigos. Es el Seneca completo, la buena muerte, la buena vida, el Ragnarok suave. Morir viejo es el regalo, superando así a mi más puro estilo y con mi esencia, con batallas épicas, grandes poderes y increíbles personajes, mi miedo a la muerte, y encontrando el equilibrio final para aceptar mi oscuridad y mi luz, viviendo juntos en armonía. El búho era el representante del primer miedo y Dante del último miedo. Queridos amigos, de verdad no planeaba extenderme tanto. Uno no sabe cuánto van a durar estos videos y de hecho ni siquiera tengo un guión para hacerlos. Pero quiero dejar algo muy en claro. No hice esto esperando recibir el lamento
de los demás, cosa que hubiera hecho en el pasado. No cuento esta historia, mi historia, para sentir la lástima de, oh, qué pena que hayas pasado por tanto, sino que de hecho lo hago porque a mí en mis tiempos de secundaria, cuando me sentía tan perdido y sin un guía adulto sabio, me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera contado todo esto, un sabio, un mentor arquetípico que me hubiera contado la verdad detrás de la verdad, en lugar de describirla yo mismo. Este video estará aquí para siempre, para el que lo necesite. Sé que el universo, de alguna manera, cuando alguien lo necesite y esté en la misma situación que yo o una parecida, los guiará a este video, a la verdad respecto a decidir quién eres. ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿La muerte es el final? ¿No lo es? Si aún te quedaste con más ganas de saber más conocimiento sobre espiritualidad, del que vamos a seguir hablando en este canal, te invito a suscribirte y darle like a este video. Por el momento te doy la bienvenida a la que la Halfeti. Mi nombre es Alexis Halfeti y te veo luego. Vaquero espacial.